Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Los saludamos desde el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, que nos acoge para continuar disfrutando de la tercera versión de la Feria del Libro Filvorágine Huila 2025. En nombre de la Gobernación del Departamento del Huila, nuestro gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, de la Secretaría de Cultura Departamental, nuestra secretaria, la doctora Liliana Quimbaya, la Biblioteca Departamental y el Fondo Mixto del Departamento. Continuamos con el Club de Lectores de la ciudad de Neiva. Juan David, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí de pronto no me ven mucho. El día de hoy vamos a tener una conversación. Recibimos la invitación de parte de la Secretaría de Cultura, de parte de Ana Patricia y de parte de Miguel y la Biblioteca Departamental para dialogar acerca de los clubes de lectura que hay en la ciudad. Y bueno, pues yo quiero iniciar presentando a las personas que están detrás de esos lugares de encuentro que se gestan en la ciudad y que de cierta forma son las responsables del porqué de la existencia de este encuentro. Entonces, a mi costado derecho tenemos a Brigitte Calderón. Ella es la directora o codirectora del Club de Lectura Cronopias, un club de lectura que se dedica a leer literatura escrita por mujeres. Luego tenemos a Paola Cruz. Ella es la directora del Club de Lectura Página Abierta. Es un club que se reúne cada 15 días y que tiene como un objetivo específico de la lectura y la tertulia. Tenemos por acá a Susana Vargas. Ella es, bueno, no sé si es la directora o la codirectora, o es la integrante, o es la socia, o hace parte, o moviliza o dinamiza el club de lectoras que se llama Gualdina Davia Ponce de León. Tenemos a Brigitte Cañón. Ella es la directora del club de lectura El Oficio de Vivir. Es un club de lectura que se especializa o se enfoca principalmente en la lectura de poesía. Y tenemos a César Gutiérrez, que es el director del Club de Lectura Rayuela. Es un club de lectura que se ha dedicado ya más de 10 años a leer diferentes géneros y hacer diferentes actividades en torno a la cultura y a la pedagogía con el libro. Y quien les habla, Juan David Cáceres Pinzón. Yo soy el director del Club de Lectura de mi librería, que se llama La Madriguera. Bien, y pues el objetivo de este encuentro es para visibilizar, potencializar, reconocer a los clubes de lectura. Y antes de, digamos, como darle las palabras a ellos en la conversación, yo preparé un texto. Yo siempre soy mucho más textual, más escrito, así que me permitiré leer el texto que le da apertura a la conversa. Y dice así: Neiva, ciudad, como por ejemplo ahora, donde el sol cae con una intensidad que parece querer arrancar el alma de la tierra. Los clubes de lectura laten en silencio como pequeños corazones que no han sido reconocidos por el cuerpo mayor de la ciudad. Allí, entre voces que se encuentran alrededor de un libro, se siembra lo que ningún discurso político ni ninguna obra de cemento puede levantar: la dignidad de pensar juntos. Gracias. Vitalizar los clubes de lectura es más que promover el hábito, es abrir trincheras contra el olvido, es encender fogatas de memoria en una ciudad que merece dialogar con su propia historia, con sus propios dolores y sueños. Visualizarlos no es un gesto menor, es reconocer que en esos círculos de palabra se forja ciudadanía, que allí se gestan resistencias frente a la indiferencia de un párrafo compartido puede ser más revolucionario que un mitin. Dignificar los clubes de lectura en Neiva es darles el lugar que tienen los parques, las avenidas, los monumentos, porque cada página comentada es una calle que se abre, cada autor leído es una ventana que se descorre, cada conversación es un puente que une a quienes no se conocían. No se trata solo de leer, sino de reconocernos en la lectura,
de construir un nosotros en medio de la fragmentación. Los clubes de lectura son en realidad actos políticos de ternura y de resistencia. Allí donde el poder quiere homogeneizar, la palabra compartida diversifica. Allí donde el ruido quiere dominar, la lectura afina el oído humano. Por eso quiero que en Neiva, en el corazón del Huila, a los clubes de lectura los abrace y los dignifiquen, que no se los mire como un pasatiempo, sino como lo que son: laboratorios de democracias, refugios de la imaginación, semillas de transformación, porque allí, en cada círculo de lectores, palpita el futuro de una ciudad que aún está escribiendo sus páginas más justas. Y esa misma diversidad de la que hablo acá en el texto, pues es la diversidad que tenemos en cada uno de estos invitados. Y yo quiero, a la par de que van a ir como hablando, que nos fijemos un poco en la presentación que ahorita voy a pedir que le den a la siguiente página. Y quiero preguntarles, aquí está Rayuela, quiero preguntarles a ustedes, pues, ¿cómo ha sido eso de tener, de dirigir, de orientar, de movilizar, de encontrarse con personas alrededor de la lectura en una ciudad como Neiva, a partir de las dinámicas que cada club tiene? Porque no hay una forma específica tampoco de decir, yo voy a hacer un club de lectura de esta forma, sino que cada uno lo hace a partir de unas dinámicas propias. Entonces, como está acá, no sé, Rayuela, ¿pudiera iniciar? Me dicen por acá, la pregunta brevemente, pero es que no es una pregunta tan breve. O sea, ¿cómo ha sido hacer un club de lectura ahí? ¿Sí? La dejo ahí, listo. ¿Cómo ha sido hacer un club de lectura? Listo. Ya. Bueno, pues buenas tardes para todos y todas. Cada una de las experiencias creo que va a ser muy distintas sobre la forma como se ha consolidado, se ha construido cada uno de estos distintos clubes de lectura. En el caso de Rayuela, ha tenido varios momentos digamos, como de creación, ha tenido varios momentos como de ruptura, bueno, en sus inicios más bien, momentos en que se paraban de pronto las sesiones, se acababa, y luego por la persistencia del director del club de lectura, pues, y la insistencia sobre todo, se continuaban con las sesiones, se cambiaban los horarios, hasta que finalmente encontramos un horario que era muy conveniente y en el cual pues se quedó finalmente el club de lectura, que era los viernes a las 6:30 de la tarde. Anteriormente lo hacíamos los sábados en la mañana, asistían estudiantes de colegio, pero ese horario luego terminó no siendo muy bueno para muchas de las personas, entonces luego pasamos a los miércoles, hacíamos tertulias y finalmente nos tocó reprogramar para los viernes. Y en la metodología, bueno, hay diferentes metodologías, ustedes ya se darán cuenta, pero en el club de lectura lo que hacemos es un ejercicio de lectura voluntaria, de lectura guiada en el sitio. Allí mismo pues vamos, digamos, avanzando todos en la lectura de novelas, nos enfocamos especialmente en narrativa, aunque en algunos momentos también nos abrimos a leer textos breves, a leer poemas, a leer ensayos, pero especialmente novela y cuento. Entonces la metodología o la dinámica es que allí mismo leemos en el sitio. Y es un ejercicio muy bueno porque hay personas que de pronto están como tomando el hábito de la lectura, entonces esto de alguna forma también, digamos, les atrapa, y también pues porque muchas personas no tienen como el tiempo para avanzar en la lectura y llegar con algo ya leído pues para conversar en el sitio. Entonces, bueno, eso es un poco como de nuestra historia. Iniciamos más o menos en el año 2013, 2014 y nada, pues nos hemos sostenido con un grupo de personas. Los clubes de lectura siempre tienen poblaciones flotantes, ¿no? Entonces son personas que van y vienen, pero el número más o menos en que se mantiene este grupo es entre 10, 17 personas más o menos. Muchas gracias, César. Hay algo acá que se lograba ver, de pronto me pueden colaborar con la fotografía anterior. Hay unas dinámicas que han realizado el club de lectura. La anterior, por favor. La anterior. Bueno, sí, hay una que es la de la parte de allá, que son como también unas formas diferentes en las que este club de lectura
ha decidido ejercer o realizar intervenciones o hacer actividades en la ciudad. Y eso pues en últimas también termina significando algo muy positivo, porque son otras formas en las que se traspasa el límite del encuentro en un sitio para encontrar, para valga la redundancia, para encontrarnos a leer, y se rompen esas barreras de los sitios de lectura y se volcan a las calles, ¿no? Entonces eso es muy importante. No sé si quiera hablar sobre esas cositas y pasamos al otro club, y con lo de la Semana Cultural, tal vez. Bueno, pues en el club de lectura, cuando recién iniciamos, había unas personas que estaban muy interesadas en compartir la lectura, en compartir la experiencia lectora, y sobre todo teníamos una preocupación en esa época, y era que en Neiva no habían muchos sitios o muchos espacios los fines de semana para compartir, digamos, o para leer. Las bibliotecas están cerradas los sábados en las tardes, o los domingos, por ejemplo, en las tardes. Entonces dijimos, pues tomémonos otros espacios de la ciudad para este tipo de actividades, y así fue como empezamos a salir a parques, por el malecón, y esto que ven ustedes allí, o bueno, que ven en una de esas fotos con el niño leyendo, son de esas actividades que hemos llamado picnics literarios. Son espacios donde llevamos libros, ponemos telas en el piso, los niños llegan, se acuestan, se ponen a leer con sus papás o solos, y también hay espacios como donde se hacen talleres de dibujo, de lectura en voz alta. Entonces, ese tipo de acciones dentro del club de lectura me dan cuenta y me permiten dimensionar también el potencial de esos espacios. Pienso que decir que solamente es un club de lectura es dejarlo como un poquito encasillado en ese rótulo clásico o tradicional de las personas que se reúnen en un sitio a leer un determinado autor, y me doy cuenta que el club de lectura es más bien como un laboratorio. Es un espacio mucho más amplio donde lo que usted decía es muy cierto, el ejercicio de democratizar la lectura, pero también de alguna manera también ese sentido de ciudadanía nos lleva como a unirnos en proyectos en común para hacer actividades o acciones pensando en otras personas que no somos nosotros mismos ni las personas cercanas a nosotros, sino generar esos espacios para otras personas y en otros lugares de la ciudad. Entonces teníamos como ese afán también de visibilizar o de desestigmatizar un poco ciertos sitios, ciertas zonas de la ciudad donde la gente dice no voy porque me da miedo, y allá hacíamos nuestro picnic literario y allá la gente llegaba. Entonces era una forma también como de dinamizar ciertos puntos de la ciudad. Y bueno, ya después estos proyectos empiezan como a consolidarse un poco más, y allí es donde viene lo de la Semana Literaria, que era lo que mencionaba ahora David, pero bueno, eso se los puedo contar de pronto más adelante. Muchas gracias, César. Por favor, la siguiente, para que demos espacio a Susana, el Club de Lectura Gualdina Dávila de Ponce de León, que nos cuentes pues cómo es hacer en un club de lectura, y también de pronto pues contarle al público un poco pues quién fue esta mujer, ¿sí? Porque es un club de lectura llamado Gualdina Dávila de Ponce de León. Susana. Bueno, muchísimas gracias, un saludo cordial. Entre tanta juventud me siento joven, por supuesto. Venimos con 4 de las integrantes, somos 8, a diferencia de Rayuela, que ha sido una población flotante. Nosotras hemos sido estables hasta el momento. Estamos hoy Marta Inés Alarcón, Beatriz Durán, Elenita Borrero y Marta Cecilia Andrade. Nos falta Cecilia Castro y Clarita. Y Marta Lucía Monsalve, por supuesto. Martica Monsalve, que es la actual gerente de la Agencia Cultural del Banco de la República. Pues bien, Juan David, preguntabas cómo ha sido reunir y consolidar un club de lectura. Básicamente, Rayuela se reúne para leer. Nosotros, previa lectura, porque somos asiduas lectoras, sobre todo amamos leer, es el placer de leer, el gusto por leer. Entonces proponemos alguna lectura y conversamos, reflexionamos sobre ella. Pero tenemos una académica muy rigurosa dentro del grupo, que es Marta Cecilia Andrade Calderón. Cuando digamos que es un grupo de amigas y estoy aquí hoy no por ser coordinadora,
sino por ser un poco el centro de todas las amigas. Digamos, yo era amiga de la una, de la otra, y entonces fui tejiendo como la red y yo decía, uy, claro, ella puede ser clave porque aunque es economista, el caso de Beatriz Durán, pero rico porque todas las otras somos como de lo social, como de lo literario, rico que nos traiga lecturas desde la parte económica y también aprender a leer de economía, que es a veces o nos resulta un poco denso, pero que es supremamente importante. O de pronto una arquitecta que es Elenita Borrero, y entonces Elenita Borrero, ya pensionada de la gobernación, trabajó como 50 años, ¿no, Elenita? 40 años en planeación departamental, y ella es toda un hito pues en Neiva, en la parte de planeación, y Elenita se pensiona también, y Elenita tiene otras miradas sobre lo que leemos. Entonces ella es más holística, Juan David, y entonces ella es más, por ejemplo, del arte, y entonces dice, no, es que este autor es minimalista, porque el minimalismo tal y no sé qué, entonces nos parece un elemento fundamental. La otra que es Marta Inés Alarcón, que ella es trabajadora social, pero se preocupa mucho por lo mental y lo espiritual, entonces hace una lectura de manera diferente, pero en últimas, lo más valioso del club es que tenemos tiempo, porque ya tenemos tiempo, la mayoría somos pensionadas, solo Martica Monsalve sigue laborando y laborando duro y parejo, pero además labora dentro de libros, en la biblioteca del Banco de la República, al lado de Cecitar y al lado de todos estos muchachos, rodeada de lecturas, de escritores todo el tiempo, de letras todo el tiempo. Bueno, entonces el rollo es que Marta Andrade Calderón, que ella sí es literata, estudió licenciatura en literatura en la Universidad Surcolombiana, ha sido profesora de todos ustedes, creo, y Martica estudió una maestría en literatura en la Universidad Javeriana. Entonces ella, tan meticulosa y rigurosa, cuando empezamos a reunirnos dijo, pero es que esto hay que darle una formulación de proyecto, y entonces tenemos que tener justificación, objetivos, una manera de mirar las cosas, una metodología. Y así fue que entonces empezamos por el género cuento, como que todas dijimos, sí, rico, leamos cuento porque además es un género fantástico, ¿o no, profesor Esteban? Yo que soy alumna suya de cuento cada sábado y me tortura tanto porque soy historiadora. Profesor Esteban, muy buenas tardes. Bueno, entonces nos dedicamos por lo pronto a leer cuento, pero eso no quiere decir que no disfrutemos de la buena poesía, de la estupenda poesía, también novela. Hemos leído algunas novelas cortas, ensayo por supuesto, porque es que Martica Andrade básicamente escribe ensayo y es jurado de todos los concursos en ensayo. Marta Inés también escribe ensayo. Yo escribo ensayos históricos, profesor Esteban, aunque no lo crea. Y bueno, entonces ahí vamos, llevamos Songo Sorongo increíblemente 5 años. En enero cumplimos 5 años porque empezamos en el 2020, Juan David, y pensamos que iba a ser una tragedia lo del COVID, y lo del COVID fue una maravilla porque nos consolidó a través de la virtualidad, y por eso tenemos 2 socias que están situadas en la ciudad de Bogotá. Bueno, Susana, qué bonito esa idea de la lectura, de los clubes de lectura y la amistad, ¿no? Como una forma en la que se pueden tejer puentes y significados entre los libros y la lectura. Vamos a continuar. Voy a pedir por favor que continuemos acá en la presentación, y ahora es el turno de Cronopias. Brigitte, por favor. Cronopias y este logo, no sé. Sí, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Brigitte Calderón Brand. Hoy vengo en representación de este club
llamado Cronopias. Soy como la representante, al igual aquí, de un grupo de amigas, Camila Murcia, Valentina Pobre, Luz Adriana Farfán y Angelicet Manchola, que pues entre nosotras creamos el Club Cronopias como desde la necesidad que teníamos en la Universidad Surcolombiana de empezar a leer escritoras, mujeres, y pues desde allí surgió el nombre de Cronopias, y estos seres allí que ven en la imagen pues vienen de Julio Cortázar, de los Cronopios. Entonces tomamos allí un poco para feminizar este símbolo de Julio Cortázar. Nuestro primer encuentro fue en marzo del 2023, ya llevamos algunos años allí leyendo. Al igual que Rayuela, leemos dentro de las sesiones, entonces hemos leído autoras como Virginia Woolf. Hace poco terminamos el libro de Actos Humanos de Han Kang, y pues la idea es que, al igual que pues Rayuela, a pesar de, digamos, todo este encuentro de letras, pues tengamos también una mirada crítica hacia lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces también hemos leído poesía, cuentos, y pues ha sido todo desde la necesidad de leer y visibilizar mujeres escritoras. Gracias, Brigitte. Ese club de lectura pues tiene una particularidad, y es esta decisión, porque pues también es una decisión de leer mujeres, y es, bueno, otras maneras también de dignificar, de reconocer y visualizar también lo que la historia pues ha invisibilizado a lo largo del tiempo. Vamos a continuar, en este caso, por favor, ¿me pueden ayudar? Con el oficio de vivir. Brigitte. Tenemos dos Brigitte acá en tarima hoy, afortunadamente. Brigitte. Buenas tardes para todos y para todas, qué gusto haber recibido esta invitación. Bueno, el oficio de vivir, inicialmente, antes de que naciera específicamente el oficio de vivir en abril del año pasado, yo venía con una idea de que sería muy interesante un espacio en el que justamente nos reuniéramos personas apasionadas por la lectura de poesía. Y bueno, luego llego aquí a Neiva hace 2 años específicamente, y empiezo a conectar con algunas personas, inicialmente con Juan David, que es también quien me motiva, quien me impulsa a que este espacio empiece a gestarse. Entonces, inicialmente mi mayor miedo era no conocer a nadie, y asimismo que al espacio no llegara nadie, no concurriera nadie. Tampoco sabía cómo eran las dinámicas en torno a la lectura de poesía aquí en Neiva. Entonces, bueno, nace el espacio, y empezamos a reunirnos todos los miércoles a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural del Banco de la República. Entonces nos dijimos, bueno, vamos a leer poesía, pero también sería interesante leer los poemarios completos, y por qué más bien no leemos autores latinoamericanos, y con eso vamos explorando en materia de poesía qué se ha producido o qué ha nacido en nuestro territorio. Entonces iniciamos con María Mercedes Carranza. Tengo un gusto o una afinidad especial por la poesía de ella, y justamente el nombre, el oficio de vivir, nace de uno de los poemas de María Mercedes Carranza. Y bueno, el oficio de vivir es ese congregarnos alrededor de lo que es la vida, de lo que es la existencia, de lo que es el amor, la muerte, el tiempo, todas esas grandes inquietudes que como seres humanos siempre nos han ido dando vueltas, y siempre están allí presentes. Entonces esa es como la manera en la que nace. Yo digo que el club de lectura es un bebé, apenas está aprendiendo a caminar, llevamos relativamente poco tiempo, 1 año y un poco más. Entonces a medida que se van dando los encuentros, pues vamos construyendo las dinámicas alrededor del espacio. Entonces ha sido muy interesante, porque a mí también, recién llegada, me ha permitido conectar con otras personas, conocer otras perspectivas, entender otras maneras de habitar el mundo y de ver la vida. Y pues yo creo fielmente que la lectura colectiva es bastante enriquecedora, porque podemos entender otras maneras de estar en el mundo. Entonces ha sido bastante significativo. Gracias, Brigitte, y al oficio de vivir por darles
pues un espacio a los lectores los días miércoles a las 6:30 en el Banco de la República para pensar y reflexionar y encontrarse un poco en esos versos de esos poetas que allí leen. Voy a pedir por favor que sigamos en la presentación. Aquí tenemos otras fotografías de este club de lectura y vamos a seguir con el club de lectura Página Abierta. Paola. Hola, buenas tardes. Soy como tal la fundadora del Club Página Abierta. Como Brigitte decía, el oficio de vivir es un bebé. Creo que nosotros entonces apenas nos estamos gestando. Llevamos 8 meses en la ciudad de Neiva. Y para responder a tu pregunta, Juan, quisiera como empezar contando cómo nació la idea. Yo regreso a Neiva y busco como opciones para poder compartir la experiencia de la lectura, y en la plática con unos amigos me dicen o me siembran esa semilla: Beni, ¿por qué no creas tu club de lectura para que cumplas esos objetivos que tienes de compartir con la comunidad? El Club de Lectura Página Abierta está diseñado de tal forma que vamos abarcando diferentes categorías. Mensualmente leemos un libro diferente y la idea con esto es poder atraer a más personas a la lectura. De hecho, estamos navegando entre diferentes géneros y temáticas. Hemos leído este año novela epistolar, novela distópica, estamos leyendo no ficción. Próximamente leeremos cuentos, esperamos el otro año leer poesía. Y aparte también diferentes temáticas. Hemos explorado temáticas como el racismo, la soledad, la culpa, con la maravillosa novela del profe Eduardo Tovar. Entonces, el objetivo es poder tener todo un abanico de géneros y temáticas para que las personas que asistan, aquellos que ya saben qué género les gusta, qué les gusta leer, pues puedan asistir a este espacio en los meses que deseen, y aquellos que apenas están explorando y empezando en este mundo puedan encontrar qué es lo que más les gusta. Nos reunimos quincenalmente los sábados, buscamos diferentes espacios de la ciudad, pero usualmente nos estamos reuniendo en la Casa del Libro Total. Y otra de las premisas del club de lectura es que entre todos postulamos y elegimos el libro que vamos a leer cada mes. Muchas gracias, Paola. Y vemos nuevamente cómo el encuentro termina siendo lo más esencial para hablar de los clubes. Y vamos a finalizar, digamos, como esa primera ronda finalizo yo. Bueno, acá hay más fotografías de Página Abierta. Con el Club de Lectura La Madriguera. Este es un club de lectura que nace también hace un año. En los años anteriores he tenido como otros clubes, pero ninguno se ha sostenido como este, con las personas que actualmente están. Hay una particularidad, y es que este club de lectura es virtual, ¿sí? Por esa razón casi no tengo fotos. Esa foto fue una de las primeras sesiones presenciales que se hizo, y de las personas que hay en la fotografía, nomás como 2, 3, estamos actualmente en el club de lectura. El club de lectura lo organizo a partir como de ciertos ciclos temáticos, y leemos 3 obras en cada ciclo. Actualmente estamos en el ciclo 3, que es un ciclo de literatura latinoamericana, donde se aborda el tema de la violencia, las dictaduras y la represión. Hemos leído estamos leyendo la novela La perra de Pilar Quintana, leímos Amuleto de Roberto Bolaño, y próximamente vamos a leer Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Pero la decisión también sobre los ciclos, que es digamos como una decisión muy consciente, es también para visualizar cierto tipo de literatura que comúnmente no se lee, y ese comúnmente no se lee es a lo que yo, desde mi experiencia como lector, como profesor, pues quiero también transmitir a las personas que hacen parte del club de lectura, para ver esas problemáticas que esos escritores y escritoras a lo largo de sus obras han desarrollado, han reflexionado y han postulado. Bien, entonces aquí tenemos la fotografía del club en sus inicios. Por favor, a la siguiente.
Y aquí hay como una de las dinámicas que nosotros hacemos, y es que después de que terminamos la lectura de cada libro nos encontramos para darle cierre al libro y poder iniciar otro posteriormente. Entonces hacemos collage, hacemos ejercicios de escritura, donde materializamos todas esas charlas eternas en los desarrollos del club. Bien, y el club se desarrolla de manera virtual los días lunes. Para ya digamos como el segundo momento y dar cierre, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué se necesita para que en Neiva se fortalezcan más los clubes? Participación por parte de las instituciones, porque si bien aquí hay 6 clubes de lectura, solamente hay 2 que digamos como que tienen cierta incidencia en una institución. El resto todos somos independientes, es decir, es la ciudadanía la que está diciendo: aquí en Neiva leemos. El Rayuela y el Oficio de Vivir cuentan pues con el desarrollo de sus sesiones en la Biblioteca del Banco de la República, pero pues quiero preguntarles a ustedes qué creen necesario para que en Neiva se puedan tener más de estos escenarios, para que en nuestra ciudad pueda, no quiero llegar a algo utópico porque tampoco no quiero que toda la gente lea, pero para que la gente encuentre en la lectura eso que cada uno de los integrantes de los clubes pues ha encontrado. ¿Ustedes qué, Susana? Bueno, Juan David, fíjate que tú dices 2 están como bajo la institucionalidad del Banco de la República. Yo debo hacer honor a la Agencia Cultural del Banco de la República Neiva, porque si bien es cierto, 2 dependen de alguna manera de forma directa del Banco de la República, todos hemos tenido como su paraguas, todos hemos tenido como su respaldo en algún momento determinado. En el caso nuestro, por ejemplo, pues que es muy particular porque Marta Lucía Monsalve está ahí es porque es nuestra amiga, no porque es la gerente del Banco de la República. Sí ha facilitado de alguna manera las cosas, porque en un principio las reuniones presenciales se hicieron ahí, por lo menos 3, 4 sesiones que fueron cruciales para sus inicios, y de alguna manera sí debo reconocer que a través de Marta Lucía y de la agencia han habido unas conexiones importantísimas, tales como por ejemplo escritores como Gerardo Meneses. Hemos tenido el privilegio de que pues cuando Martica lo ha traído o ha venido al Banco de la República, pues lo hemos tenido de primera mano y hemos podido hacer con él sesiones enteras en las que hablamos de sus obras, de sus apuestas, etcétera, etcétera. De la misma manera, por ejemplo, investigadoras como Sandra Milena Trujillo, que es profesora de la Universidad Surcolombiana, investigadora, pero que ha trabajado mucho el tema de Gualdina Dávila de Ponce de León, que a propósito fue nuestra primera novelista huilense. En abril cumpliría, si estuviera viva, 194 años de vida, y entonces el Banco de la República abre un fondo de lectura, ¿cierto?, donde allí tenemos toda la obra de Gualdina Dávila de Ponce de León, todas las investigaciones que se han hecho alrededor de ella, y Sandra Milena es una mujer que se está doctorando en la Universidad Tecnológica de Pereira, profesora de la Surcolombiana, repito, pero que ella ha sido parte fundamental para que Gualdina se conozca en nuestro medio, y el Banco de la República ha difundido mucho este trabajo. Entonces, de alguna manera, debo decir que sí necesitamos de la institucionalidad, pero Juan David, no es camisa de fuerza. Yo pienso que cada vez, y me parece que es una tarea supremamente importante de padres de familia, supremamente importante de profesores, y por ahí veía a la profesora Josefina, ¿cierto?, que Josefina ha sido clave para la formación de clubes de lectura en la ciudad de Neiva, porque ha sido profesora de muchos niños y niñas a los que les ha interesado después la lectoescritura. A mí sí me parece que es sobre todo, Juan David y compañeros, el fomentar
el gusto y el amor por la lectura, no la obligación de leer dentro de esa materia que se llama español o castellano, o yo no sé cómo se llamará ahora, pero que era como camisa de fuerza. No, es el gusto por leer, porque a través de ese gusto por leer vamos reuniéndonos. Lo que más une los grupos de hombres, mujeres, amigos, pues es compartir algo, ¿cierto? Si a uno le gusta la música de los Beatles, pues entonces uno se reúne en torno a los Beatles y a escucharla y a conversar sobre esas épocas nostálgicas. Si a uno le gusta la lectura, pues termina siendo tema obligado y termina uno hablando de las lecturas que hace. Entonces, a mí me parece que sí, es labor de las casas, pero también de la parte pedagógica, que se vuelva. En mi época existían los clubes literarios. Yo no sé si los clubes literarios en los colegios existan todavía, pero a mí me parece que era un ejercicio supremamente importante, y ver la lectura como parte fundamental de la vida, como un gusto, pero también como una manera de entender la vida y de poder mirar cuáles son las claves para poder de alguna manera vivir. Es un poco como eso, Juan David. Paola pide la palabra. Sí, también me gustaría responder tu pregunta. Bueno, creería que o llevamos los libros a las personas o traemos las personas a los libros. Y yo creo que nosotros, los clubes de lectura, estamos en esa segunda, cómo traemos a las personas a los libros. Y yo creo que precisamente con toda esta disponibilidad que hay, con las diferentes opciones y todas las variables y todo el abanico que se abre a las posibilidades, estamos atrayendo a diferentes grupos. Como decías, están las personas que de pronto les encanta la experiencia de la lectura únicamente en voz alta o únicamente lo que vendría siendo la poesía. Entonces, entre más se fortalezcan estos espacios, entre más abunden, pues más personas van a poder encontrar ese refugio, esa comunidad, ese grupo de personas o de pares que piensan similar o distinto, pero que al final terminan enriqueciendo como tal todo el proceso de la lectura. Gracias, Paola. No sé, Brigitte Calderón. Brigitte. Okay. Listo, yo creo que es necesario, bueno, es una problemática que hemos tenido allí en el Club de Cronopias, y es en cuanto al lugar. Como decía César, es muy difícil que una biblioteca esté abierta un sábado en la tarde o después de las 6. Entonces, sí, para nosotras en particular, pues ha sido complicado, digamos, destinar un sitio en específico para poder reunirnos y hablar. Entonces, siento que para que hayan más clubes de lectura en Neiva, debe garantizarse un lugar en el cual pues se pueda acceder de forma gratuita, sin necesidad de pronto comprar algún producto o algún tipo de alguna cosa como estas. Asimismo, se me había olvidado mencionar el horario del club. El Club Cronopias tiene 2 modalidades, virtual y presencial. El club virtual son todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Y el club presencial son los sábados, también cada 15 días, a las 4:30 de la tarde en Casa del Libro Total. Entonces, esto, y también pues eso, o sea, como que necesitamos más espacios en los que podamos llegar a leer. Gracias, Brigitte. Los espacios como también fundamentales para el encuentro, ¿no? Porque podemos saber las personas que nos gusta leer, pero sin los espacios pues tampoco vamos a poder funcionar bien. No sé si César o Brigitte quieran complementar con algo más. Bueno, no me quedó claro el tema de las instituciones, pero creo que para que hayan clubes de lectura y para que hayan personas que estén motivadas, bueno, tienen que estar los espacios, que eso es vital, pero los espacios pueden ser no espacios institucionalizados. Con el Club de Lectura intentamos hacer ese ejercicio, ¿no? De hacer lectura en la calle, por ejemplo. No sé si alguna vez nos acompañó por la carrera quinta, hicimos 3 días seguidos de lectura al Principito. Buscamos espacios en la ciudad donde digamos acá es cómodo, nos podemos hacer, nos sentamos, leemos. Y nos parece chévere porque eso de alguna manera es disruptivo, ¿no? Rompe un poco como con esa dinámica cotidiana. La gente se detiene a observar qué está haciendo esta gente aquí sentada leyendo, y bueno, eso también es interesante. Y claro, nosotros nos reunimos en el Centro Cultural del Banco de la República, que es un espacio
muy potente y no solamente nos beneficia a nosotros como clubes de lectura, además porque trabajamos allí, sino también a todos, ¿no? Cualquier persona que se quiera asociar a la biblioteca o a la red de bibliotecas, porque eso es a nivel nacional, puede acceder a toda la cantidad bibliográfica, bueno, la cantidad de libros que tenemos en la red de sucursales, en la red de bibliotecas. Entonces, primero, no tienen el espacio, busquen un parque, puede ser un espacio perfecto para la lectura. No tienen material, acérquense a las bibliotecas públicas del lugar, de la ciudad. Tienen la biblioteca departamental, está la biblioteca municipal, están las de la UIS Norte, UIS Sur, está la del Banco de la República. Tienen una cantidad de materiales para que puedan aprovechar. No hay excusas para no formar un club de lectura realmente. Tal vez haga falta de pronto un poco la difusión, que también sería otro factor a tener en cuenta, y también las dinámicas. Fíjese que a veces puede pasar, cuando yo inicié con la idea de crear un club de lectura, porque nadie me dijo en esa época, 2013, 2014, haga un club de lectura, ni la institución ni nadie, yo simplemente quise hacerlo, me quedé solo esperando que llegara la gente muchas veces, y era una cuestión de persistencia, hasta que llegaron 3 personas y de pronto 4, y no era que se le hiciera la mayor difusión, sino que simplemente el voz a voz funcionaba. Eso trajo más gente y finalmente pues logramos consolidar un grupo que se ha mantenido en el tiempo. Y bueno, no voy tanto como con ese sentido de la institucionalidad, ni tampoco con frases institucionalizadas como leer es placer, por ejemplo. Es una discusión que he dado en algunas ocasiones porque nos han vendido la idea de que la lectura es placer. Es alegría. No. Pero es una frase cliché y además un poco efectista, facilista, porque hay que decir también que la lectura es trabajo. Si usted no trabaja la lectura no va a poder sentir placer. O usted me va a decir que usted abre el texto y ya de por sí todo eso se le vacía encima y no. Digamos que me voy más bien y les dejo con la idea de que la lectura es trabajo y después algún día si quiere lo podemos charlar con un cafecito. Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí ya para terminar, qué bueno sería entonces que como clubes de lectura también podamos unirnos en difusión, en circulación, en que podamos también hacer una red para que más personas puedan acercarse a las propuestas de clubes de lectura que hay en la ciudad y se pueda diversificar, reconocer. Y pues yo sí quiero que a César, a Brigitte, a Susana, a Paola y a Brigitte, pues un gran reconocimiento por esa labor que hacen, porque es una labor, es un gesto altruista, es un gesto de amor por la lectura y es una pasión con la que trabajan constantemente. Y nada, felicitarnos y agradecernos por darles estos espacios a las personas en la ciudad. Ana Patricia. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Biblioteca Departamental, de la Secretaría de Cultura. Gracias a Juan por esta iniciativa que veníamos ahí cavilando hace varios días, necesitando reconocernos, vernos, exaltar el trabajo de ustedes como lectores, el trabajo de este club que ya lleva 10 años y que es muy importante para todos nosotros. Queremos contarles que tenemos aquí para ustedes y para los integrantes de los clubes unos libros, unas libretas, unas notas, unos tacos de papel y unos separadores muy lindos, como un pequeño detalle de contribuir a ese ejercicio. Quisiéramos reconocerlos más, con más cosas, pero esperamos que sigamos haciéndolo así, porque realmente necesitamos buenos lectores para poder elevar también el nivel de la literatura que hacemos en el Huila. El aplauso, por favor, para ellos. Invitamos, les contamos que viene Jerónimo García Riaño, uno de los cuentistas actuales en Colombia, muy, muy importante desde Armenia, nace en Armenia, vive en Bogotá y va a presentarnos su más reciente libro, pero lo vamos a hacer en el conversatorio alterno que tenemos aquí debajo de estos árboles preciosos al lado de la tarima, también con transmisión en vivo y en directo. Pero entonces los invitamos para que le huyamos un poquito al sol y disfrutamos de este conversatorio íntimo con uno de los más importantes cuentistas que tiene Colombia en este momento, Jerónimo García Riaño. Y que viva la lectura, que vivan los clubes de lectura. Un aplauso, por favor, para ustedes. Muchísimas gracias.